Saludo a los feligreses que se conectan a esta transmisión. Hoy este encuentro lo vamos a realizar desde la casa parroquial de la parroquia San Alberto Hurtado, porque precisamente nos coincide con la celebración del mes de María y también de la Santa Misa que vamos a tener a esa misma hora. Así que voy a dejar este video grabado para que luego en la comodidad de su hogar lo sigan y al igual que yo lo acompañen de un buen cafecito colombiano. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a abordar el último libro de San Mateo que pertenece a la escatología cristiana. Recordemos anteriormente que hablamos de la eclesiología y hablábamos de cómo Jesús nos llamaba o nos invitaba a ese nuevo pueblo, pueblo de Dios, donde ya no nos une, como en el caso de los judíos, la sangre, sino la gracia de Dios, ese llamado gratuito que el Señor hace a toda la humanidad. La redención de Cristo no solamente es un asunto del pueblo elegido, sino de toda la humanidad. Jesús es un don para el mundo. Después de la eclesiología, hoy vamos a abordar la eh, escatología cristiana. Escatos significa últimos tiempos. ¿Qué ocurre con el ser humano después de la muerte? Pues es un misterio muy grande que la Iglesia desde los primeros siglos se ha preguntado y ha echado mano, obviamente, de la Sagrada Escritura. Y hay todo un cuerpo teológico que respalda pues este misterio. Siempre será misterio porque lo que nosotros conocemos sobre el fin de los últimos tiempos, sobre el fin del ser humano, será muy poco comparado para la grandeza, como dice San Pablo, la grandeza que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Siempre será muy poco. Bueno, vamos a comenzar. Pongámonos en las manos del Divino Espíritu y confiemos este curso y estos conocimientos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender pues la grandeza de Dios y que podamos vivir y podamos transmitir pues todo este crecimiento. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La escatología en San Mateo comienza desde el capítulo 19 y termina en el 26. Como ya sabemos, hay una parte narrativa antes del discurso de Jesús. En todos los libros ocurre igual. Y esa parte narrativa va del capítulo 19 del capítulo 19 al capítulo 23. Y ya propiamente el discurso de Jesús sobre la escatología comienza en el 24 y termina en el capítulo 25. En el capítulo 19 nos vamos a ubicar, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a leer a partir del 19:1, que nos dice lo siguiente.
Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y lo sanó. Y aquí ocurre algo interesante. Vamos a ubicarnos aquí en Galilea, en la región de Galilea, que es la tierra de Jesús. Aquí aparece Nazaret. Tenemos Caná, Tiberíades, Magdala, Genezaret, Cafarnaún. Recordamos Cafarnaún, que fue una de las ciudades donde Jesús pernoctó. Estuvo allí, vivió, tenía, según la tradición, allí un cuartito que San Pedro le había acondicionado en su casa, Cafarnaún. Bueno, estaba en esta región de Galilea. Y dice que de Galilea pasó a Judea. Entonces aquí existía un camino que llegaba directamente a Judea. Pero vea qué curioso lo que dice. Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. Es decir, que pasó al otro lado. O sea, evitó la región de Samaria. Toda esta región de Samaria la evitó. Y hizo este otro recorrido mucho más lejos. Decápolis, Perea, y luego por aquí más o menos a esta altura de Jericó pasó a toda la región de Judea. Eh, para llegar obviamente aquí a Jerusalén. Y entonces uno se pregunta, aquí vamos a ser un poco curiosos y hacerle preguntas a la Biblia, ¿por qué evita Samaria? ¿Por qué está evitando Samaria? ¿Qué ocurrió allí en Samaria que nosotros desconocemos? Si nos quedamos solamente con el Evangelio de Mateo, pues nunca nos vamos a enterar de lo que ocurrió verdaderamente en esa parte de Samaria. Vamos a buscar Lucas 9. Y en Lucas 9, versículos 51 al 55, nos revelan lo que ocurrió con Jesús y sus apóstoles. 9:51, por aquí lo tengo ya. Entonces nos dice, como ya se acercaba el tiempo, esto es Lucas, el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. O sea, antes de Jesús llegar a esta región de Judea, envió a un grupo de emisarios, vamos a decir. ¿Y qué ocurrió con esta gente? Vamos a ver. Envió delante de él un grupo de mensajeros que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, para cuando él pasara por ahí. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigían a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuma? O sea, que los queme, que los destruya. Pero Jesús se volvió y los reprendió y continuaron el camino hacia otra aldea. Entonces, vemos que Mateo evitó o no quiso introducir este momento un poco anecdótico para Jesús y sus discípulos. Bien, volvemos otra vez a la lectura. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. Estoy en el 19, en Mateo ya. Mateo 19, versículo 3. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo,
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Y dónde aparece eso de una sola carne? En Génesis 1:27. No lo vamos a leer, lo van a leer ustedes en sus casas, y allí nos aparece precisamente ese término, una sola carne. ¿Y esto a qué hace referencia? Por un lado, a que el hombre y la mujer ya no piensan en sí mismos. Eso que generalmente llamamos yoísmos, ¿no? Cuando el hombre y la mujer, y también el religioso, porque nos incluye a nosotros también, estamos solteros, pensamos en nosotros mismos, pensamos en darnos gustos y caprichos, pero cuando ya se consigue un proyecto como el matrimonio o la vida religiosa también, en el caso nuestro, ya no se puede pensar en sí mismo, sino que hay que pensar en los demás, hay que donarse totalmente, hay que ser uno, uno en el caso del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo, una sola carne. Entonces, ya no son mis proyectos, mis gustos, mi carrera profesional, sino que tenemos que cambiar esa palabreja por nosotros, nuestros, por lo nuestro. En el caso de los esposos, nuestros hijos, ¿no? Nuestra casa, nuestro proyecto de familia. Y así el ser humano ya no piensa en sí mismo. Ese hombre y esa mujer piensan en uno, un solo proyecto que los debe llevar a la santidad, porque en últimas, ese es el fin del matrimonio y es el fin también de la vida religiosa, conquistar la santidad, llegar al cielo. Bueno, mm, seguimos. También hace referencia al uno con la descendencia. Para el pueblo judío es muy importante la descendencia, el dejar hijos. Los hijos son bendición de Dios. Bueno, el Génesis también lo dice, multiplicaos y poblad la tierra. Por eso para el pueblo de Israel era muy importante la descendencia. Entonces se hace uno con esa descendencia, con esa bendición de Dios. Luego nos aparece en Mateo 19, versículo 16 y siguientes, Mateo 19, 16, la historia del joven rico. Nos dice lo siguiente: un hombre joven se le acercó y dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de los cielos. Y un poco aquí nos está hablando no tanto de la riqueza en función de tener capital, sino de la riqueza en el sentido de que se convierte el dinero
otras cosas, como apegos que nos esclavizan. En este caso, el joven era apegado al dinero, tenía ese problema, tenía el corazón enganchado en esas riquezas que son efímeras. Y el Señor le estaba intercambiando, no quitando, le estaba intercambiando una riqueza mayor, la vivencia de la santidad, es decir, el seguimiento de Cristo, el ser parte del colegio apostólico. Fíjense qué belleza, le estaba invitando. No estaríamos hablando en este momento de 12 apóstoles, sino de 13 apóstoles. Si este joven hubiera seguido a Jesús, lo estaba introduciendo a este nuevo pueblo de Dios, como cabeza, como representante. Ven y sígueme. Bueno, mm, el joven se fue triste porque el apego tiene esta situación que nos produce tristeza. Cuando uno está pegado a las cosas, ¿no? Nos produce tristeza desapegarnos de ellas. Y hay muchos apegos, no solamente el dinero, hay apegos a la comodidad también, al salir de nosotros mismos, al no ser generosos, al no actuar en función de los demás. Hay cantidad de apegos, apegos, por ejemplo, a las personas. Hay personas que se apegan a otros. Y entonces, y yo he visto mucho de estos casos, de que muere, por ejemplo, el esposo y la mujer ya no sabe qué hacer, se derrumba totalmente. O sea, como sus esperanzas las ha puesto totalmente en esa persona o en un hijo, en fin. Por eso, cuando Jesús nos habla del seguimiento, ¿qué es lo que nos dice? Pongámoslo primero a Él encima de todas nuestras prioridades, para que al faltarnos algo, nosotros podamos echar mano de lo más grande que tenemos, que es Cristo mismo. El joven rico no quiso seguirlo. Y entonces aquí sale una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué se cumplen los mandamientos? O ¿por qué, mejor dicho, nosotros cumplimos? ¿Para qué? Yo creo que la pregunta es el para qué. ¿Para qué cumplimos los mandamientos? ¿Para quedar bien ante las personas? En el fondo eso es solamente imagen. Y Jesús lo que le quiere decir al joven es más importante que cumplir de la A a la Z los mandamientos, es vivir la caridad, vivir el amor con esas personas a las que puede servir con el dinero que él tiene, ¿no? Le estaba invitando, lo estaba sacando de ese apego, quitándole esa raíz que estaba profunda en el corazón de este joven, que era el deseo de acaparar, ¿no? De tener cada vez más y no de compartir. Y Jesús siempre nos invita a compartir. Compartir lo poco que tenemos, compartir nuestra amistad, compartir un abrazo, una mirada, una sonrisa. Somos tan ricos y nosotros nos miramos, ¿no? O sea, al espejo y vemos todo lo que el Señor nos ha dado, todo, todos los dones, todas las virtudes, toda la bondad que el Señor derramó sobre nosotros. Entonces, en agradecimiento a tanto bien que el Señor nos hace, pues se espera que también nosotros respondamos a los demás con esta misma acción. Bueno, seguimos en el capítulo 20 y en el capítulo 20 nos va a hablar de los trabajadores de la viña. Vamos a leer. Nos dice en el 21. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar.
Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, o sea, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían, estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. Bueno, con esta lectura, Jesús lo que quiere darnos a conocer, o Mateo, lo que quiere enseñar de Jesús, es que el reino de los cielos es universal, es para todos. Todos somos invitados a trabajar en la viña. Y fíjense que los trabajadores no estaban allí, esos trabajadores que él fue recogiendo por el camino, no estaban desde el principio en la viña porque todavía no habían sido invitados. Y está haciendo referencia aquí a los paganos, a los paganos. Se están, la comunidad de Mateo, acercando a ese pueblo que había sido por mucho tiempo rechazado y le guardaban rencor y odio y bueno, los trataban eh, de mala manera. Incluso ya anteriormente veíamos que había un conflicto. Los samaritanos también en respuesta a los judíos los trataban mal y no los dejaban pasar en algunos momentos por los caminos propios de Samaria. Entonces, mm, aquí se está abriendo la puerta a los paganos y de paso al mundo entero a que participemos de ese trabajo del Señor y que no hay que sentir envidia. Bueno, ¿quiénes son los primeros trabajadores? Son todo el pueblo de Israel, que fue el primer llamado, al primer pueblo que se le entregó la revelación de Dios. Y lo que esperaba el, el gerente de la viña es que se alegraran los trabajadores, los primeros trabajadores, es decir, haciendo la analogía del pueblo de Israel, se alegraran de que otras personas han sido invitadas, de que no fueran egoístas, de que les permitieran también trabajar y beneficiarse de, de esos frutos. Pero también el texto nos está hablando de la dignidad del ser humano. Recordemos que no hace muchos años el ser humano o la persona humana era visto como una máquina de trabajo y por eso también se ve toda esas revoluciones que ocurrieron en Europa en respuesta al maltrato que se le daban a los trabajadores, porque eh, se veía simplemente el interés lucrativo por encima de la persona. Luego en el capítulo 20, 17,
nos aparece el tercer anuncio que hace nuestro Señor sobre la pasión. Dice, mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los dos y les dijo por el camino, ya estamos subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a continuación va a explicar lo que le va a ocurrir y la condena que él va a recibir. Pero también les dice, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Jesús está transmitiendo a los apóstoles lo que le va a ocurrir. Ahora vamos a ver el capítulo 20, donde nos aparece la madre de Santiago y de Juan intercediendo por ellos ante Jesús para pedir los primeros puestos. Esta cita bíblica es muy cercana al reinado de David. David sufrió persecución al final de sus días porque uno de sus hijos, Absalón, quiso hacerse con el reino. Recordemos que David tenía su favorito para el trono, que era Salomón, que luego lo va a suceder en el reino. Pero él tenía un hijo, Absalón, que quería ser el rey y lo seguía mucha gente. Entonces esto creó como una rivalidad entre Absalón y David, pero llegó un momento difícil para David, porque tuvo que irse de Jerusalén, salir, porque Absalón y su ejército lo querían matar, y él huyó. Pero luego pudo nuevamente regresar gracias a la ayuda de dos personajes que fueron prácticamente la derecha y la izquierda de él en este asunto. Uno de ellos fue Joab, que fue su general, y otro, Sadoc, que fue el sacerdote. Ellos le ayudaron nuevamente a restablecerse en el reino de Israel y de que recayera también el reinado en su hijo Salomón. Entonces ingresó a Jerusalén triunfante con sus dos amigos, eh, con Joab a la derecha y con Sadod a la izquierda. Entonces aquí lo que está pidiendo la madre es que ocurra lo mismo con sus dos hijos, Santiago y Juan. Bueno, seguimos. Nos dice de beber el cáliz, ¿no? Beber el cáliz es el seguimiento total, radical del discípulo, hasta las últimas consecuencias. Y eso significaba persecución y eso significaba cruz y muerte. Ellos no fueron conscientes quizás al decir que sí, pero luego vemos que tanto Santiago como Juan eh, llevaron su discipulado hasta las últimas consecuencias. Juan muere en una isla y es allí donde, la isla de Pasmos, ¿no? Donde escribe el libro de Apocalipsis. Y Santiago sí fue muerto a mano de los judíos. Ahora pasamos al capítulo 21 y en el capítulo 21 nos aparece la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús aquí se presenta como el nuevo Mesías Rey, ese rey que atraviesa Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del rey David, donde él ejerció su reinado. Pero este rey se presenta como un rey sencillo, un rey que va al lomo de burro. Un burro va mucho más lento que un caballo. Eso permite que la gente lo pueda tocar, que la gente pueda estar cerca de él.
O sea, Jesús es un rey asequible para todo el mundo. Todos podemos tocar al Señor, todos podemos acceder a ese rey. No hay que pedir una cita para verlo, como es el caso de los políticos, que sin una cita es imposible poder ir a visitarlos, ¿no? Mm, Luego, en el 21:12, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Jesús es rey, pero también Jesús es Mesías. Jesús viene a instaurar una nueva iglesia donde no se compre la gracia, que era prácticamente lo que hacía el culto judío por medio de sacrificios. Se compraba la gracia de Dios. Mm, Aquí vemos cómo Jesús derriba las mesas de los que cambiaban monedas y puestos, de los vendedores de palomas. Les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. La casa de Dios es una casa que debe respetarse. Y esto también es un anuncio para nuestros días, ¿no? La religión no es negocio. Si intentamos servir, debe ser porque Dios nos ha llamado. Y un día cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de ese llamado que Dios nos ha hecho. Bueno, aquí mismo en el templo dice que se le acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Fíjense qué importante. Y esto es bonito, ¿no? Como cuando nosotros venimos al templo, venimos a la iglesia, sentimos la sanación de Dios. Claro, está presente Él y de forma muy especial en la Eucaristía, ¿no? Cómo nos sana, cómo la Eucaristía nos sana, pero también el hecho de hacer iglesia nos sana, el compartir nuestra fe entre hermanos nos sana. Por eso, muy mal cuando en una iglesia, en una parroquia, en una comunidad hay divisiones, ¿no? Porque nos aleja precisamente de lo que Dios quiere hacer en nosotros, que es limpiarnos, sanarnos, invitarnos a la unidad para crecer espiritualmente. En el 21, capítulo 21:18 nos habla de la higuera. Y aquí es curioso porque nos aparece en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios, nos aparece ese pasaje de la higuera. La higuera está en relación con el pueblo de Israel. Está en relación con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en algunos versículos, especialmente creo que es en el libro de Amós, al pueblo de Israel se le llama como los hijos de la higuera o los frutos de la higuera. Mateo nos dice lo siguiente, al regresar a la ciudad muy de mañana, estoy en el 21:18, él sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo puede secarse la higuera y tan rápido? Jesús le declaró, en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Y aquí el tema fundamental que ya vamos viendo cómo se va transmitiendo también en otros pasajes bíblicos anteriores, y es la fe. La fe debe ser importante, o sea, es el ingrediente fundamental en todo seguidor de Cristo. Sin fe es imposible ver los milagros de Dios. Es imposible. Em, Luego nos aparece aquí también la parábola de los dos hijos. Eso es en el 21, Mateo 21:28. Un hijo que le dice, leámosla, dice, Jesús agregó, pero díganme su parecer, un hombre tenía dos hijos,
Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino del reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Bueno, aquí en esta parábola de los dos hijos, el tema fundamental es el servicio a la iglesia. Jesús tiene una viña, tiene una iglesia. Jesús nos invita a hacer comunidad y a crecer en comunidad. Pero no solamente eso, sino también a trabajar en esa viña. Y es lo que estamos haciendo. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Los laicos, acompañados de los sacerdotes, trabajamos en esa viña que el Señor dejó, esa viña llamada iglesia. Mm, y aquí yo diría que haría falta un tercer hijo. Da cabida para un tercer hijo, porque el primer hijo que aparece aquí en la parábola, ¿qué le dice al padre? Le dice que no al principio, ¿no? Pero luego va a trabajar. Luego hay otro hijo que le dice que sí, que él va a trabajar, pero este le dice al final que no, o no va, simplemente no se presenta. Y aquí da cabida para un tercer hijo, que debe ser cada uno de nosotros, que el Padre nos invita a trabajar en su viña y nosotros decimos sí y vamos. En el 21:33 nos aparecen los viñadores asesinos. Y esta ya nos estamos un poco metiendo mucho más en la escatología, ¿no? Y es el tema de la muerte de Jesucristo que se ve plasmada aquí en esta parábola, porque dice lo siguiente: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en un lagar. Bueno, él, eh, luego de preparar la viña, la rienda, la rienda a unos labradores, pero estos labradores fueron terribles porque no dieron nunca nada al propietario o el arriendo, el fruto del trabajo de la hacienda. Y el propietario siempre mm, envió personas para recoger esos frutos. Sin embargo, los trataron mal, los golpeaban. El propietario, vea lo que dice aquí en el 36, el propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron: ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Es un claro oráculo de lo que le va a pasar a Jesús. Y aquí está haciendo, Jesús está mostrando, dando a entender mejor, que esos labradores malvados son los mismos judíos, que mataron a los profetas. Dios les fue enviando profetas y ellos los asesinaron. Y por último van a enviar al Hijo, que Él es Él mismo, Jesucristo. ¿Y qué van a hacer con Él? Le va a ocurrir lo mismo que a los profetas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese dueño de esa viña? Le va a dar esa viña a unos nuevos administradores. Entonces aquí ya nos está hablando un poco, bueno, esto también podría ser un pasaje eclesiológico, ¿no? De que traslada esa viña a un pueblo mucho más grande, mucho más numeroso.
que el pueblo de Israel y a quien desee realmente trabajar esa tierra. Y dice al final, ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Significa, bueno, ahí estamos incluidos todos nosotros. Todos nosotros somos parte de ese pueblo, porque nosotros no somos judíos, ¿no? Refiriéndonos a cada uno de los presentes, no somos judíos. Entonces, ¿qué nos une a Dios? Nos une, pues, esa iglesia universal, ¿m? Que él fundó. Capítulo 22, el banquete de bodas. Y aquí vemos también ese pasaje escatológico, porque se refiere al reino de los cielos. Igual todos estamos llamados a ese reino de los cielos, pero fíjense lo que pasó aquí. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas en el 22. Aprendan del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron ir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados, he preparado un banquete. Ya hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Y en el 5 dice, pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos, otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió tropas que dieran muerte a todos aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores, el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas, a las calles, e inviten a la gente. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa y vio a uno que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y esto nos dice un poco la condición en la que nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos y tiene que ser bajo la pureza, la santidad. Y por eso tenemos que esforzarnos como cristianos para cada día purificarnos. ¿Qué significa ese traje eh, que tenía este hombre? Dice que no tenía el traje de fiesta. ¿Cuál es el traje de fiesta? El traje de la santidad, el traje de la purificación, de haber vencido el pecado en nuestra carne con la gracia de Dios. Por eso este hombre fue nuevamente arrojado, dice que a las tinieblas. La interpretación que se hace aquí es arrojado al purgatorio, a purificarse, claro, porque nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Y entonces, cuando hablamos, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la misericordia, ¿no? Porque creemos que misericordia es que Dios nos perdona todo, todo lo que nosotros hacemos. Eso en parte es verdad, claro. Dios tiene misericordia de nosotros, odia el pecado, nos libera del pecado, pero siempre pide conversión, siempre. ¿M? A la mujer adúltera, ¿qué le dice? Yo te perdono, claro que te perdono, pero no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. Saqueo que veíamos hace 2 domingos, ¿no? Veíamos a Saqueo. ¿Qué ocurre en Saqueo? Hay una conversión, una transformación, un cambio de vida. O sea, todo el que es tocado por el perdón de Dios, por la misericordia, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Ese es el compromiso, es el compromiso que nosotros tenemos ante Dios. Entonces, hoy en día, con todos estos temas de las ideologías, ¿no? Que son deformaciones, pues hay que tener cuidado ahí, decir es que todos caben en la mesa del Señor. Sí, todos caben en la mesa del Señor,
todos son invitados, pero hay que cada uno hacer su camino de fe, su camino de conversión, pasar por la purificación. Y este hombre quería llegar ya de golpe al banquete, ¿no? Entonces le dijeron, no, no, un momentito, tienes que irte a calentar un poquito por allá en el purgatorio. Bueno, eso es una interpretación nada más. Seguimos. Sigue con el impuesto debido al César. Entonces, eh, dicen que los fariseos, para ver de qué modo lo atrapaban en alguna palabra, le enviaron discípulos suyos y algunos partidarios de Herodes a decirle, maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad. Bueno, y entonces le hacen una pregunta. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo, sí o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó, hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda. Y ellos le mostraron la moneda. Y entonces, ¿qué inscripción tiene la moneda? La cara del César, ¿no? Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Y ahí les tapó la boca. Con eh, esto quiere decir que nosotros como cristianos, pues tenemos que acatar las leyes, ¿no? No pasar, no por el hecho de ser cristianos católicos, tenemos que infringir las normas sociales. Claro, hay que infringir las normas sociales siempre y cuando éstas vayan en contra de la vida y de la dignidad del ser humano. Yo, por ejemplo, no acato una orden en el caso, por ejemplo, del aborto. Pues por supuesto que no. No, no aconsejaría. Pues claro, es una eh, objeción de conciencia como religioso. Si yo fuera médico y me obligaran a mí a hacer un aborto como médico, pues como católico que soy, me opondría. Y así en otras cosas, ideologías o cosas, yo me opondría. Está mi objeción de conciencia, ¿no? Que dice, no, yo moralmente no puedo aceptar estas normas, aunque sean muy del Estado y todo, ¿no? Pero una norma como pagar impuestos mm, eh, no tendría mayor inconveniente. Hay que pagar los impuestos, ¿no? Sí o sí vivimos dentro de una sociedad que cumple pues unos roles. Bueno, y aquí dice, así mismo como nosotros somos muy cumplidores mm, de las normas civiles, también tenemos que cumplir con Cristo. Entonces aquí también tenemos que nosotros ser exigentes, no permitirnos nada que se oponga a nuestro crecimiento espiritual. Bueno, vamos a seguir y pasamos ahora al 22, capítulo 22, versículo 23. Y nos va a hablar de la resurrección de los muertos. Dice, ese mismo día vinieron a él algunos saduceos, según ellos no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso. Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero, y murieron los 7. Y luego lo que ellos le preguntan es, ¿esa mujer de quién será en el cielo? ¿De quién será mujer? ¿De cuál de esos hermanos será la mujer? Porque ella estuvo con los 7. Aquí se aplica algo que se llamaba en ese tiempo la ley del levirato, y era que la mujer viuda, si no había tenido hijos,
tenía que casarse con su cuñado para tener descendencia de ese marido eh, difunto. Y prácticamente era por eso, por la descendencia. Era una forma de bendecir a ese difunto, porque recordemos que dos de las cosas importantes que aparecen en Israel como bendición, una tiene que ver con los hijos, y otro con la tierra. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir. Ah, antes de eso quisiera hablar algo que llama aquí la atención, y es cómo seremos en la vida eterna. ¿Qué tipo de relación, mejor dicho, hay entre nosotros, o habrá entre nosotros en la vida eterna? Y aquí nos lo va a decir Jesús. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Es decir, que ya no habrá afectismo, ¿sí? Ya no serán los sentimientos los que nos unan, el mero sentimentalismo, eso es sentimentalismo, o eh, que está muy en nosotros, ¿no? De querer a las personas mm, bajo nuestra medida. Claro, uno quiere a los suyos, a los cercanos, y le cuesta amar a los demás. Pero en el cielo amaremos no con la medida de nuestro amor, que es siempre imperfecto, sino con la medida de Dios. Con ese amor puro, claro, podemos nosotros ver a los demás. Así que amaremos tanto a nuestra madre como a nuestro vecino, como a ese hermano que nunca habíamos visto. Un amor purificado, puro. Eso es difícil de entender, ya lo digo, porque estamos muy apegados al sentimiento, a lo afectivo. Mi mamá, mi papá, los míos, y nos cuesta amar. Por eso Cristo dice que hay que amar también el enemigo, porque hasta el enemigo, si se convirtió y está en el cielo, esto tenemos que amarlo de la misma manera, así nos hubiera hecho daño. Si se hubiera arrepentido de corazón y estuviera allí, el Señor lo hubiera perdonado, pues lo vamos a amar allí en el cielo de esa misma manera que amamos a un familiar, a una persona cercana. Esto es muy interesante, claro. Sí, para nosotros, aún en este mundo, muy difícil, pero a eso estamos llamados todos. Bueno, ahora vamos al 22:41. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿Quién tiene de quién tiene que ser hijo? Contestaron de David. Jesús entonces añadió, ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? Bueno, aquí lo que intenta mostrar Mateo es que Jesús es más que David, más que el linaje de David, más que descendiente de David. Jesús es mucho más en el sentido de que es Dios, de que no es un ser humano como David, ¿m? Que está por encima de él y que el mismo David, incluso como en una visión, le llama Señor. Ahora nos vamos con el capítulo 23 y todo el capítulo 23, todo, es una denuncia de la hipocresía de los fariseos especialmente. Ahí aparece la palabra hipocresía, hipocrites, eso es en griego. Y significa, bueno, nosotros hoy en día, cuando hablamos de hipocresía, lo entendemos como algo malo, eh, bastante peyorativo, ¿no? Pero
En la antigüedad, esa palabra se utilizaba para el teatro o era parte del teatro. Hipócrita es el actor, aquel que imita a un personaje, asume un papel que no es mismo, está por encima de sí mismo. Por eso el actor trata de mostrarse muy diferente a lo que es en realidad, porque está asumiendo un personaje distinto a su propia personalidad, el actor. Entonces, eso significa hipócrita. Hoy, claro, ya le hemos dado, si uno le dice, en vez de actor le dice hipócrita a otro, de seguro se va a molestar mucho, ¿eh? Y está diciéndoles Jesús a los judíos es que tienen esa actitud del actor, que fingen sentimientos, que fingen papeles o virtudes que ellos no viven en realidad, que es todo una apariencia. A diferencia del actor que se mete en el personaje, pero lo hace solamente en la obra de teatro, los fariseos mantienen esa postura siempre. O sea, eh, han adoptado la figura del actor por encima de su propia personalidad, ¿no? O sea, no se muestran como son, en realidad, es lo que está diciendo Jesús. Bueno, en el capítulo 24, aquí nos va a hablar de la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Y aquí ya entramos a la parte discursiva de Jesús. Lo anterior, todo lo que estábamos hablando, era mm, toda la parte narrativa. Y ahora, en el capítulo 24, vamos a hablar de la parte discursiva de Jesús. Jesús toma el micrófono y va a hablar. Va a hablar pues de estos aspectos que a nosotros también nos interesan, ¿no? Que es, vemos el fin del mundo, la parucía, el apocalipsis, la destrucción de Israel, que en definitiva es el fin del mundo, en fin. Todos estos aspectos que nos llenan de curiosidad, pero también desde la fe, de esperanza. Bueno, comencemos entonces en el 24:1 nos dice lo siguiente. Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? En verdad les digo que no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos cuándo ocurrirá todo esto, qué señales anunciará tu venida y el fin de la historia. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús cuándo va a ocurrir esto de la destrucción. Ellos están pensando en la destrucción del mundo. Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino, habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes, serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán de repente. Y caerán.
de repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Bueno, entonces aquí nos va a hablar también de la persecución que conlleva ser cristiano, persecución que ya estaban viviendo los israelitas en ese tiempo, los israelitas no, sino los primeros cristianos en ese tiempo. Entonces, ellos tienen que tener un mensaje de esperanza y Mateo aquí nos plantea en boca de Jesús esa esperanza sobrenatural que debe llenarnos de fuerza para poder, en medio de la guerra, en medio de los conflictos, tener paz en el corazón. Entonces, lo primero que dice, y a mí me gusta esta palabra, dice, no se alarmen, no se alarmen, ¿no? Que el mundo se acaba. Yo recuerdo, a ver, en el año 2000, sí, que la gente mucho y hasta en las emisoras aparecía, ¿no? Que se iba a acabar el mundo, ¿no? En el 2000. En el 2006 también aparecía que se iba a acabar el mundo. En el 2012, ¿no? Bueno, en fin, como que este discurso sobre el fin del mundo ha estado siempre presente. En el fondo es que como no queremos vivir nuestro día a día, ya quisiéramos que todo se acabara y listo, ¿no? No. Aquí dice Jesús, no se alarmen, no se alarmen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vivir el presente y vivirlo bien, vivir con ilusión y vivir convertido, ¿no? Que si llega el fin del mundo, no nos encuentre ocupados en otros asuntos, sino buscando, sinceramente, buscando a Dios. Entonces hay unos signos, que esto sí es muy bueno tenerlo en cuenta, de cómo se va mostrando este fin del mundo. Y fíjense que muchos de estos signos los tenemos presentes hoy en día. ¿Eh? Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanto será la maldad. Y esto yo creo que es lo que más tenemos que nosotros cuidar como cristianos, como seguidores de Cristo, cada uno de nosotros. Dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Cuidado, es aquí donde tenemos que trabajar. Que el amor no se enfríe en nosotros. Tenemos que prender la fogata de la fe. Y aprovecho de una vez para ir al catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de estos fines últimos del ser humano. En el numeral 675 nos va a hablar de la última prueba de la Iglesia, que está en relación con este texto que acabamos de escuchar, de las cosas que vendrán antes de ese fin del mundo. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia tendrá que pasar por una prueba final, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18:8 y Mateo 24:12, lo que estamos leyendo, dice, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. O sea, hay un pseudo mesianismo y una pseudo religión, donde todo es válido, donde cuidado, usted dice algo y entonces es visto como retrógrado,
es visto como el malo del paseo, ¿no? Y aquí nos está hablando de que habrá una religión light, deslactosada, libre de calorías, ¿no? Donde, bueno, nos haremos, si no vivimos realmente la caridad y el amor entre hermanos, nos haremos una religión deslactosada, una religión a nuestra medida, un Dios a nuestra medida. En Mateo 24, 29 nos va a hablar de la parucía, o sea, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como vino una vez y se encarnó en Israel, aparecerá nuevamente. Y esa segunda venida se conoce como parucía. ¿Y qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? Antes de que leamos Mateo 24, 29. Nos dice lo siguiente: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. O sea, nosotros no conocemos todavía, no sabemos cuándo será eso. Dice aquí, este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Solamente Dios eh, tiene ese poder para revelar ese día, ese momento en la historia, donde hará su venida nuevamente el Hijo de Dios, hará su venida y lo que nos dice Cristo en el Mateo, bueno, vamos a leer aquí en Mateo 23, perdón, 24, 29. Dice, después de estos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerá en la estrella del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Entre todas las razas de la tierra se golpearán el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles, que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Entonces viene Cristo. ¿Y viene qué? A llevar una iglesia santificada. Por eso en el 42, en el 24, capítulo 24, 42, nos dice lo siguiente: por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos espera. Entonces, a estar preparados. Esto, estos anuncios que hace nuestro Señor Jesucristo pertenecen al género literario apocalíptico. Por eso tampoco no podemos, algunas figuras que nos presentan ahí, dar por hecho de que sean de manera real, propia, ¿no? Sino nos está diciendo que efectivamente va a venir el Señor, que hay que estar atento a las señales y lo que se pide principalmente es eh, conversión, la conversión, la purificación, el estar preparados
para ese encuentro definitivo con el Hijo. Bueno, y en el capítulo 25 corresponde y sigue hablando de las parábolas del fin del mundo. Aparece la parábola de las jóvenes vírgenes. Aquellas, hay dos grupos de jóvenes, unas sensatas que tenían aceite en sus lámparas y fueron y consiguieron repuestos, o sea, más combustible para esas lámparas. Y hay otro grupo aquí, nos aparece, de vírgenes que son insensatas, que no estaban preparadas, o sea, para la espera. Y esto está en relación siempre escatológica. Y entonces se les acabó el fuego, se apagaron las lámparas. Y entonces quisieron pedirle a las sensatas que les diera aceite para sus lámparas y estas le dijeron, no, ustedes no quisieron eh, salir por aceite, así que no podemos hacer nada. Y aquí dice que aún así intentaron entrar a la fiesta de bodas, pero la puerta se cerró. Más tarde llegaron, sí, aquí dice, más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Hay que mantener siempre la reserva de aceite. Y el aceite está en relación con la unción de Dios, ¿no? Con la unción. Estar siempre ungidos por Dios. Pero también el fuego representa la fe. No hay que dejar apagar la fe. Lo que yo les digo cuando hago a los padres de los niños que bautizo. Cuando ellos toman el fuego del cirio encendido, ese cirio representa a Jesucristo, la fe en Jesucristo. Padres y padrinos, les digo, por favor, no permitan que se apague esa fe en los corazones de estos niños. No permitan. Hay que estar atentos. Luego nos habla en el 25:14 sobre lo que tenemos que hacer, más que preocuparnos del día, de la hora, de cómo será el cielo y qué cosas tan impresionantes y grandes hay allí. Pues primero, los que han tenido la oportunidad, como San Pablo, de ver el cielo, dice que ni ojo vio, ni oído oyó. Eso aparece en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, creo, que habla San Pablo de que nadie ha visto lo que un entendimiento humano no puede lograr comprender lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. O sea que aunque viéramos nosotros, tuviéramos la oportunidad de una visión del cielo, siempre sería muy reducido lo que nosotros podríamos hablar, porque es mucho más grande de lo que podemos nosotros pensar. Bueno, ahora en el 24, en el 25:14 aparece la parábola de los talentos. Y aquí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer como cristianos mientras esperamos, no sin afán, cuando Dios quiera, cuando Él lo considere, ese final de los tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí, escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al principio le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó.
El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 2, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de sus servidores y le pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos se presentó otros 5 más. Le presentó otros 5 más diciéndole, Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien servidor, bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vea qué palabras tan bonitas. Que será lo que nos va a decir Cristo en ese momento, cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿no? Ven a compartir la alegría de tu Señor. Vino después el que recibió 2 y dijo, Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recogido donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco a mi regreso. Yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Y nos está hablando del juicio final, ¿no? De cierta manera, nos introduce al juicio final. Dios nos da una cantidad de talentos, de dones, de virtudes, tanta riqueza, como decíamos, que Dios nos concede, pues así como nos ha dado todo esto, estamos también llamados a ser generosos, a no guardarnos como este hombre nuestros talentos, sino a darlos a los demás, a compartir los grandes dones, las grandes cualidades que Dios pone en nuestro corazón. Bueno, en el Mateo 25:31 nos habla, si el juicio final dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separarán a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a la derecha y los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre. Escuchen esto. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en casa. ¿Cómo se llama eso en la Iglesia Católica? Las obras de misericordia. Ahí las tienen, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar cristianamente a los muertos. Y también tenemos unas obras, aquí no aparecen, pero la Iglesia también nos invita a practicar las que son las obras de misericordia espirituales. Corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar los defectos de los demás con paciencia, perdonar las ofensas y rezar por los vivos y por los difuntos. Entonces, uno podría mirar esto, este arbolito que aparece ahí, ¿verdad? Y aquí están las preguntas. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando lo hicimos con uno de mis pequeños hermanos,
dice nuestro Señor, conmigo lo hicieron. Cada uno que obró con misericordia, pues obtendrá de Dios en el día del juicio también misericordia. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro encuentro y nuestro curso de San Mateo. Nos quedan capítulos 26, 27 y 28, y ahí voy a hablarles de la Eucaristía en clave pascual. Y en clave pascual, pues nos va a hablar de la pasión, muerte y resurrección, cómo la Eucaristía se convierte en un alimento que nos ayuda a entender este acontecimiento pascual de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección. Bueno, ya les haré llegar ese material. Hemos finalizado. Este domingo vamos a entregar los diplomas. Me gustaría que por favor, porque tengo una lista, pero a lo mejor hay algunos nombres que no están bien escritos. Para poder imprimir los diplomas, necesitamos que los nombres estén bien escritos para que no tengamos inconvenientes, porque luego habría que mandarlos a sacar nuevamente. Por favor, escríbanme su nombre completo a mi WhatsApp. Hay personas que participaron de este curso de formación de San Mateo. Nada más que decirles, nos vemos en las celebraciones propias de la Eucaristía y también en el rosario que haremos por el mes de María. Abrazo a todos y que sigan siendo felices. Luis Carlos les dice. Chao a todos.